Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Esta tarde, Jimena Montemayor, directora de la película Mujeres del Alba, nos platicará acerca de esta producción cinematográfica. A un mes de gobierno de Trump, revisaremos cómo va la migración en nuestro reportaje. Víctor Bárcenas hablará sobre las súplicas del Mayo Zambada para evitar la pena de muerte. En el ámbito internacional se cumplen 4 años del conflicto bélico más representativo de nuestros tiempos, Myanmar, caos y esperanza. Disfruta de la selección musical para este día. Último programa del mes de febrero. Soy Alma Lilia Martínez y le invito a nombre de todo el equipo de producción a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Jimena Montemayor. Esta tarde conversamos con Jimena Montemayor. Ella es cineasta y ha producido una reciente película, Mujeres del Alba, que está estrenándose desde este 20 de febrero en diversos espacios cinematográficos. Esta historia que habla acerca de lo que implicó la guerrilla en los años 60 y sobre todo las mujeres que estuvieron cerca de toda esta situación, esta revuelta por cambiar la sociedad a través de una transformación muy profunda, incluso a través de las armas. Jimena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos de qué trata Mujeres del Alba. Hay que recordar que, bueno, las Mujeres del Alba tienen relación con el libro escrito por Carlos Montemayor. El escritor dio voz a estas mujeres para platicarnos su historia. ¿Cómo está este acercamiento, Jimena? Yo llego a estas mujeres, yo las conozco en un viaje que hago a Chihuahua a dejar las cenizas de mi padre y conozco a Alma Gómez, conozco a Luz María Gaitán, conozco a Herculana Adame, o sea, conozco a estas mujeres. Yo sin haber leído la novela todavía no había sido publicada y me asombro, ¿no? De ver como la energía, la fortaleza, el cariño y la vida de estas mujeres. Meses después se publica la novela póstuma. Yo sabía que mi padre le estaba escribiendo, me había comentado algunas cosas mientras le escribía, me había comentado cosas que le habían gustado y realmente yo leo la novela y veo que es una novela que por la situación por la que estamos haciendo política, por cómo está narrada, por cómo hay como ciertos guiños como visuales que de pronto se relacionan con lo que yo estaba haciendo en Restos de Viento y en otros proyectos que estaba escribiendo, veo la posibilidad de adaptarla. Realmente no la leí pensando en adaptarla, leí la novela y todo esto se gesta. Empiezo yo a hacer un primer tratamiento de la historia, un argumento, y se la muestro a Víctor Leisegui, que había sido mi productor en Restos de Viento, y le digo, oye, siento que este es mi siguiente proyecto, ¿te interesa, no? Que lo hagamos juntos, y me dijo que sí. Y empezó esto fue hace 10 años más o menos, ¿no? Entonces empezó como toda una larga travesía por llevarla a la pantalla. Claro, hay que recordar que el 23 de septiembre de 1965, pues un grupo de personas, unos hombres armados organizados en la defensa de su territorio, realizó el asalto al cuartel de Ciudad Madera en la Sierra de Chihuahua. Esta acción se considera pues como la primera acto guerrillero contemporáneo en el México del siglo pasado. Un amplio registro de artículos, reportajes y ensayos pues han dado cuenta de toda esta historia. Pero, ¿qué hay de las mujeres que acompañaron a este asalto del cuartel Madera en Ciudad Madera? De eso trata justamente la película. Jimena, ¿qué tan difícil fue acercarte a estas mujeres para recrear un momento tan complicado de sus vidas?
Pues mira, yo tenía acceso a los testimonios que había hecho mi padre con ella y yo tuve la posibilidad también de hacer mis propias entrevistas y buscar como mis propios testimonios a unas de ellas. Entonces, siento que ellas siempre estuvieron como muy abiertas a responder como cualquier pregunta, ¿no? Inquietudes, a comunicar, ¿no? Las cosas que yo de pronto sentía que necesitaba como entender para hacer esta película. Entonces, eso, siempre hubo muy buena disposición por parte de ellas. Partía como de una obra que tenía una estructura que funcionaba también. Creo que lo más complicado realmente en el proceso de escritura fue saber que no le iba a ser fiel a ciertas cosas, ¿no? Tanto a cómo sucedieron las cosas o cómo estuvieran en la novela y realmente como estar en paz con las cosas que yo iba a cambiar o necesitar para hacer la película, ¿no? Siento que eso fue como un proceso de pronto como de mucha ires y venires, pero siento que siempre fue como, no sé, siempre hubo como muy buenas intenciones por parte de ellas, muy buena disposición. Incluso una de ellas fue a la película, al set, sale en una de las escenas, tiene como un momentito. Ahora, esta semana se presentará en Chihuahua, iremos a presentarla, entonces veremos ahí también, ¿no? Cómo la recibe, pues, ¿no? La familia de Pablo Gómez y muchos, ¿no? Muchos familiares que probablemente como irán a verla ya. No sé, siento que es al final una manera, ¿no? De contar como esta historia es, no sé, es mi manera y bueno, seguramente habrá cosas que, ¿no? No sé, que tal vez no coincidan, ¿no? En cómo suceden las cosas o en cómo imaginaban ciertas cosas. Habrá que ver ahora cómo la reciben allá también, ¿no? Finalmente es una recreación de una Ujú. realidad que a partir de los hechos que ocurrieron en esa etapa de la década de los años 60, pues fructificó en muchos sentidos en trastocar la vida de estas mujeres. Uno habla de guerrilla y siempre piensa en la parte violenta, en la parte de tener que confrontar a un enemigo hasta la muerte. Pero Ujú. también está el entorno familiar de en torno a un guerrillero y en eso las mujeres son las que están dando en este caso su testimonio, su valor de lo que implica para ellas este proceso de transformación vía un ser tan cercano y cómo lo viven y cómo lo enfrentan. Creemos que tal vez solo hay una manera de pelear, o solo se ha visto, o solo se le da una importancia o una importancia mayor a quienes pelean o quienes luchan con las armas, pero al final, ¿no? Las mujeres siempre han sido parte de todos los movimientos, ¿no? Son quienes sostienen, son quienes resisten, quienes también son víctimas, ¿no? De persecución y de represión, pero al no estar con armas pareciera que no están luchando, ¿no? Entonces siento que es también como ampliar un poco, ¿no? Como esta mirada, ¿no? Hacia los movimientos, ¿no? Los hombres también pueden hacer lo que pueden hacer porque las mujeres están ahí sosteniendo todo lo otro y resistiendo, ¿no? Si no, pues no habría ni por qué luchar ni a dónde regresar. Ahora bien, también esa historia nos hace referencia a lo que vivimos esta realidad actual con esta violencia desbordada del crimen organizado, donde las mujeres que buscan a sus seres queridos, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos que han desaparecido por la violencia, está de algún modo actualizándose ese dolor a través de estas historias. Pues sí, siento que hay ahí como un espejeo, ¿no? Como, sí, con estas madres buscadoras y con la manera también siento, tanto del Estado como del crimen organizado, al no permitirles, ¿no? Como pasar por un proceso de duelo, tú, ¿no? O sea, es una manera como de romper el espíritu y mantener como a la gente, no sé, sí, rota, ¿no? Siento que el duelo al final es un proceso que te da también, ¿no? Que cuando lo atraviesas puede ser un proceso muy sanador y de mucha, ¿no? Y que te da como mucha fuerza y al no dejar que estas familias, que estas mujeres, ¿no? Como que recuperen estos cuerpos, mantienes una sociedad rota que difícilmente se va a levantar. Claro, esta película ya se presentó en el Festival de Guadalajara y también en Guanajuato. La reacción de la gente, ¿cuál fue respecto de si salían con una emoción distinta al ver esta historia tan, pues, humana en algún sentido? Siento que esta película, o sea, hay quienes conocen perfectamente este acontecimiento y lo que representó, y hay quienes lo desconocen por completo, ¿no? Entonces, ha sido como, pues, saber ¿no? Que esta película tenía como un cierto nicho, cierto público que conoce, ¿no? Que sabe de las causas, y otros que era no me recuerdo, como, oigan, ¿y esto para qué sirvió, no?
O sea, ¿no? En el festival, ¿no? De Guadalajara había un chico joven como muy inconforme, como de, bueno, ¿de qué sirvió si a todos los mataron? ¿De qué sirvió como esto, no? O sea, ¿de qué sirvieron las guerrillas? ¿No? Como un completo como de desconocimiento de un momento de la historia. Y estaban en ese festival presentando también La Montaña, el documental de Diego Enrique Osorno, ¿no? De los zapatistas que fueron a España, ¿no? Entonces yo le decía como, bueno, pues después de ver esta película deberías tal vez meterte a esta otra función que es en la tarde, ¿no? Para que entiendas también qué sigue, ¿no? Qué sigue sucediendo y cómo hay estas otras maneras, ¿no? También de guerrilla, ¿no? Entonces, siento que hay quienes de pronto han tenido que revisitar una historia, ¿no? Que de revisitar, ¿no? Gente cerca, o sea, amigos o gente de mi generación de pronto era como, ah, wow, no sabía, he tenido que investigar qué pasó, ¿no? Desconocía por completo todo esto. Y al mismo tiempo, siento que ahorita en esta semana que estrenó, ha sido muy bonito que ha habido en un par de proyecciones donde han estado las actrices, han llegado familiares de guerrilleros y de las guerrilleras, ¿no? Estaba una de las hijas de Pablo Gómez, luego en el domingo estaba un sobrino de Salvador Gaitán, y un poco en las redes han empezado a salir como, oye, yo soy bisnieta de tal guerrillero, ¿dónde podemos ver la película? Y siento que ha habido como unas ganas, sí, de regresar una memoria que para algunos está ahí y para otros ha sido, sí, completamente como desconocida. Entonces, creo que quienes realmente, ¿no? Y están siendo tal vez los que están en medio, que dicen, bueno, igual y no necesito saber qué pasó, pero lo que me está pasando cuando las miro me es suficiente, ¿no? Como que no necesito saber perfectamente en dónde pasó, en qué, ¿no? Qué pasó ¿no? Qué continuó con estos hombres, con la guerrilla, sino que me entrego como a la humanidad de estos personajes, ¿no? Entonces, siento que esas han sido un poco las respuestas, ¿no? En estas últimas proyecciones también. Claro, Jimena, más allá de proyectar estos testimonios que vinculan más al testimonio, toda esta narrativa de lo que ocurrió en Madera en ese 65, también está esta parte de tu tratamiento de la atmósfera que genera la película como tal y que conecta con lo fantástico. Platícanos un poco de ello. Sí, yo siento que será, bueno, ¿no? Como estos guiños que yo encontré en la novela, que no, que si bien no eran un realismo mágico, como que le daban cierto elemento protagónico a ciertos momentos que tenían que ver con la lluvia, con la tierra, ¿no? Y yo quería como hablar justo de la tierra como otro personaje. Para mí la tierra era otro personaje, era la madre tierra, ¿no? Independientemente de ser una película que hablaba de la guerrilla, de las mujeres, yo estaba hablando también de la maternidad, ¿no? Y para mí la maternidad es esta gran madre también, ¿no? Esta madre naturaleza, esta tierra, esta madre que crea y cómo se vuelve apoyo de estas mujeres, cómo se vuelve aliada de estas mujeres y aliada de la guerrilla y cómo esta misma tierra también abraza como estos cuerpos, ¿no? Abraza a estas vidas para volverlas otra vez vida y era como esta gran madre, eso, tratando de ayudar a estas madres con los cuerpos, limpiando los cuerpos, borrando huellas, ¿no? Como que dándole estas noticias a la niña, ¿no? Era como toda esta cosa que el realismo mágico siento que, o por lo menos en mis historias, me permite llevar como ciertas metáforas, ¿no? Metáforas visuales de temas dentro de las historias, ¿no? Como en Restos de Viento del Duelo, aquí era como, ¿no? Como la fuerza, como la creación de la maternidad, de las madres, ¿no? Entonces, digamos que será, pues tal vez como parte de lo que yo como realizadora quería hablar, ¿no? Entonces ahí está como un poco más como mi voz y lo que de pronto era como, bueno, vamos a salir un poco de esto para contar como esta otro personaje que al final es, ¿no? O sea, todo esto es una defensa de territorio, ¿no? Es una defensa de la tierra y ella tiene que ser parte, ¿no? Como que ella es parte de la guerrilla, es parte de estas mujeres. Y como, pues sí, ¿no? Al final pareciera que las mujeres y la tierra están a merced o están para un sistema, ¿no? O sea, a costa de un sistema, ¿no? Capitalista patriarcal y eso era como, quería como visualizarlo, mostrarlo un poco también.
Jimena, inevitablemente esta película nos remite a la memoria de tu padre. Es un homenaje también de algún modo a Carlos Montemayor, este gran escritor que dio mucho a través de sus obras por reflejar una sociedad y un México más amplio para transformar y hacerlo mucho mejor. Sí, siento que es como parte del legado, ¿no? Que él me dejó y ahora lo que yo, ¿no? Lo que yo hago con este legado, sí, cumplir como una promesa, ¿no? Que tenía yo de en algún momento llevar una película suya a la pantalla, pero siento que era así, como que al final ese legado de estas, ¿no? Estos guerrilleros dejan este legado que pareciera que no es importante, ¿no? O sea, que pareciera que la causa, que lo dejaron en la causa y era para mí el legado que dejaron estos hombres, que son estas mujeres, que son estas familias, como el legado que me deja mi padre, que yo, ¿no? Y lo que yo hago con y, y habrá que ver qué sigue de esto, ¿no? Pero sí era como parte pues sí, ¿no? Como siento, cumplir, sí, cumplir con un legado, pues sí, ¿no? De lucha, no sé, de búsqueda pues, de causas, sí, un poquito más justas. Finalmente te pregunto, ¿cuáles son tus nuevos proyectos después de todo esto que has hecho con las Mujeres del Alba? Tengo 2 proyectos, 2 largometrajes. Uno que vamos a hacer este año, me estoy yendo por completamente opuesto a Mujeres del Alba, es una comedia. Es mi primera incursión en comedia. Y es una comedia sobre como, sí, una mujer sobre sí, buscar como nuevas formas de vida eh, y los síndromes de impostor que maneja uno y una, ¿no? Como de pronto como esta dualidad que maneja uno y la búsqueda como de encontrar lugar en el mundo después de una crisis. Y la otra siento que regreso un poco más a mi trabajo como original, ¿no? También hay un poco ahí de realismo mágico y habla sobre la lucha de poder eh, y sobre 2 niñas que se conocen, una trabaja en una finca, la otra viene de visita y hay como toda una situación que está sucediendo dentro de la finca que tiene que parar. Pues sin duda estaremos expectantes respecto a estos proyectos novedosos que nos presentarás y mucho éxito en torno a la proyección estos días en las salas cinematográficas de Mujeres del Alba. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Víctor. Cuídate. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios, los poderes para despertar a todos los seres. Bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten, guardianas de la vida, sanemos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten.
Para quienes desconozcan y también para los que saben del movimiento guerrillero del asalto al pueblo de Madera y del papel de las mujeres, también como guerrilleras, les recomendamos que vean la película Mujeres del Alba. Despierten Mujeres es el título de la canción que acabamos de escuchar de Ailín Enríquez, Ela Irigoyen, Emiliano Vera, Lex Ojeda, Lucía Vilmo, interpretada por el grupo Luna Santa. Este grupo mexicano surge en 2018 cuando Ela Irigoyen escribió la primera canción llamada Brujas, letra que estaba destinada para acompañar a un círculo de mujeres y terminó acompañando a muchos más. Parte de la intención que tiene Luna Santa es honrar la verdad, compartir voces y sonidos de todas partes del mundo para reafirmar el concepto de que estemos donde estemos, todos somos uno. Luna Santa hace música medicinal. Detrás del proyecto hay músicos con una trayectoria importante en sound healing, sanación con sonidos, investigando la importancia de los sonidos, de las frecuencias específicas que llegan al sistema nervioso central y logran un espacio de bienestar. Eso, combinado con las letras y el mensaje que llevan, hace que cada canción sea justamente sanadora integralmente, comparte Ela, quien escribe las letras de Luna Santa. Está listo nuestro reportaje. ¿Me acompañan a escucharlo? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Migración. Primer mes de gobierno de Donald Trump. El tema migratorio mantiene los reflectores encima, por la promesa de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar la mayor deportación de migrantes en la historia del vecino país del norte. Sin embargo, cifras oficiales revelan que durante el primer mes del segundo mandato de la administración de Donald Trump, se deportaron a 37.600 personas. Estos datos registrados por el Departamento de Seguridad Nacional son mucho menores que el promedio mensual de 57.000 expulsiones y devoluciones en el último año completo de la administración de Joe Biden. Para el Dr. Rafael Alarcón del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, la amenaza de las deportaciones masivas desde Estados Unidos podría no darse en la magnitud que ha anunciado el presidente Donald Trump. Se puede especular que quizás lo que sí va a hacer inmediatamente va a ser deportar más o menos a un poco más de 1.400.000 personas que ya tienen una orden de deportación formal y que todavía siguen en Estados Unidos. Entonces, yo me animaría a decir que eso es lo que va a pasar en lo inmediato. Lo otro es todavía, yo creo que hay que tomar lo que pasó en su primera administración y también todas las dificultades que implica deportar. Él dice que se quiere deportar a 20 millones de indocumentados. Obviamente es una exageración. Los analistas que han investigado el número de indocumentados en Estados Unidos están de acuerdo que es alrededor de 11 millones. Aunque hay que decir que las deportaciones no solo es de personas indocumentadas, son también de residentes permanentes legales, lo que en Estados Unidos llaman no ciudadanos. A lo largo de este primer mes de gobierno de Donald Trump, el ejército estadounidense ha colaborado en más de una docena de vuelos de deportación militar a Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú e India, incluso a Guantánamo, donde se afirma han enviado migrantes venezolanos. En el caso de México, aunque se han registrado deportaciones, los albergues para atender a las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos permanecen casi vacíos. De ello dan cuenta reportes de la agencia AFP tras revisar la situación en 13 refugios dispuestos por el gobierno mexicano para atender a la población migrante deportada en la frontera norte del país. De acuerdo con el Dr. José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, es importante la política de asistencia que se da en estos albergues.
El tema de los albergues es un tema muy importante, sobre todo en el contexto de las últimas deportaciones que se están generando en esta frontera México-Estados Unidos. Se ha promovido una política por parte del gobierno federal de asistir y en algunos casos abrir ciertos espacios comunitarios para las personas que van a ser sujeto a una deportación. Se requiere una mayor coordinación interinstitucional entre los tres gobiernos, pero sobre todo apoyando a los organismos de la sociedad civil. En el caso de que incrementen esas deportaciones masivas, va a ser muy importante que esas organizaciones tengan el financiamiento correspondiente, pero también toda una política integral, es decir, de apoyo psicológico, emocional, educativo, laboral. Y para eso se requiere, sin duda alguna, recursos, pero una gran gobernanza colaborativa. Elvira Arellano es activista y defensora de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos. Para ella, el tema que más debe importar a la comunidad migrante es una reforma migratoria. En ese sentido, Elvira Arellano afirma que es tiempo de que los congresistas y senadores de estados de la llamada Unión Americana presenten una propuesta de reforma migratoria para todos. Es importante llamar a los congresistas, llamar a los senadores y pedirles que trabajen en un proyecto de ley de reforma migratoria que beneficie a todos. Ahorita pues estamos siendo atacados la comunidad por todos lados con estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Donald Trump y que pues está afectando mucho a la comunidad, principalmente pues a la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo les invito para que aparte de estar informados, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos afecta a todos. Y el tema de inmigración, pues sí, se escucha muy bonito, el discurso, mi familia fue inmigrante, mis abuelos, mis padres, somos una familia de inmigrantes. Sí, se escucha muy bonito en el discurso, pero en la acción, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros como comunidad? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a luchar? Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. La afectación a las personas que son migrantes en Estados Unidos es muy grande. Por lo pronto son 1.400.000 personas que ya tienen una orden ejecutiva y podrán ser deportadas en cualquier momento.
Un tema que, como dice la activista Elvira Arellano, debe ser una lucha conjunta, presionar a los congresistas para que la reforma migratoria sea para todos con el menor daño posible. Porque según Trump, la cifra a la que se llegará será de 20 millones de personas migrantes. Estaremos pendientes de lo que suceda. Acabamos de escuchar al grupo La Santa Cecilia interpretar la rola Ice el Hielo, escrita por Claudia Brandt, Hugo Alejandro Vendana, Marisol Hernández, Miguel Ramírez, Pepe Carlos, Sebastián Cris. La Santa Cecilia, llamada así por la patrona de la música, está compuesta por el acordeonista y requinto José Pepe Carlos, el bajista Alex Bendaña, el percusionista Miguel Oso Ramírez y la vocalista La Marisol, con una voz cautivadora que canta sobre el amor, la pérdida y la decepción. La banda se ha convertido en la voz de una nueva generación bicultural en los Estados Unidos, totalmente inmersa en la música moderna, pero aún cercana a sus influencias latinoamericanas y a su herencia mexicana. La Santa Cecilia se lanzó al mapa en 2011 con su álbum debut Noches y Citas, que les dio su primera nominación a los premios Grammy Latinos por el sencillo La Negra. También fue con este lanzamiento que expresaron por primera vez su simpatía y apoyo a varios movimientos de derechos humanos. Desde entonces, han utilizado su música para apoyar abiertamente estas causas. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 1060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Las súplicas del Mayo Zambada para evitar la pena de muerte. Es incontrovertible para todos que hubo violación a la soberanía mexicana con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado. El legendario capo del cártel de Sinaloa, intocable en más de 5 décadas, está bajo prisión y su caso se sigue en una corte federal de Nueva York. Sin dar aviso a las autoridades mexicanas, se presume que en su traslado desde territorio mexicano al pequeño aeropuerto de Santa Teresa en El Paso, Texas, participaron agentes de la DEA y el FBI, aunque el gobierno de Biden primero y ahora el de Trump no hayan querido dar mayores detalles. El Mayo Zambada, de 76 años, se presentó en su primera comparecencia ante las autoridades estadounidenses en una silla de ruedas y mermado en su salud, donde se confirmó la acusación formal por los delitos de conspiración para liderar operaciones de una empresa con actividad relacionada con el crimen organizado. Hay que recordar que el Mayo Zambada era requerido por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Tras su detención, el ex líder del cártel de Sinaloa es procesado en Nueva York, donde en septiembre de 2024 se declaró no culpable de 17 cargos, entre ellos participar en una empresa criminal y conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo. Los abogados defensores del Mayo Zambada recientemente han reconocido que a 7 meses de su detención y de continuar el proceso en su contra podría concluir en una sentencia de pena de muerte. La estrategia de su bufete de abogados defensores, encabezado por Frank Pérez, más que convertir al Mayo Zambada como testigo protegido, como fue el caso del Chapo Guzmán, para atenuar sus penas, busca lograr consolidar un acuerdo de culpabilidad, dado que el juicio contra el capo, máxima autoridad del cártel de Sinaloa,
costaría millones de dólares, además de que el proceso para llevarlo a una condena de pena de muerte tardaría años en consolidarse. Además, la Fiscalía de Nueva York podría buscar la pena de muerte en contra de Zambada, pese a que la pena capital fue abolida en 2004. Se advierte que la pena capital podría prosperar contra el Mayo Zambada en caso de que se considere su responsabilidad en delitos federales graves como asesinatos en masa o terrorismo y por ser uno de los líderes principales del cártel de Sinaloa, organización clave en la producción y distribución de fentanilo. La reciente estrategia jurídica de los abogados del Mayo Zambada de reclamar a México que sea repatriado a nuestro país por la forma en que se produjo su ilegal detención, que violenta las normas y mecanismos de extradición y califican de virtual secuestro internacional, ha sido utilizada para abonar a la narrativa opositora de que vivimos bajo un narcogobierno. Es una papa caliente que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe atajar con verdad y en apego a la legalidad. De hecho, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dejado claro que no ha habido omisión en solicitar la extradición del criminal que durante décadas fue todopoderoso. Esta petición de extradición no es por la complicidad con el narcotraficante o por ser buena onda, sino porque en México enfrenta también reclamos legales por sus nada honorarias acciones. El fiscal Gertz habló de 3 averiguaciones en contra del Mayo Zambada, pero la prensa ha documentado más delitos imputables al criminal narcotraficante. Zambada acumula 5 órdenes de aprehensión en su contra en México, giradas entre los años 1998 y 2009. Se le imputa delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos contra la salud, además realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas. Muchos delitos acumulados del Mayo Zambada en su largo historial criminal, que de producirse su anhelada y poco probable extradición a nuestro país, deberá enfrentar ante las autoridades mexicanas y con ello posiblemente evitar la pena de muerte, algo evidentemente imposible de predecir. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha, no la dejen escapar. Era un joven tranquilo de pocos modales. Tiene una pequeña entre problemas maritales. En la visita la mima y le da pensión. Su relación con la ex no tuvo salvación. La nena vive con mamá y con la abuela, sin olvidar al tío que es un tipo de cautela. Ellas trabajan y en su situación le dejan encargada al tío la bendición. Cuando mamá se va es cuando llega el mal. Un par de atrocidades pasan, pero una tarde el cuento se tornó fatal y se descubre lo que pasa. Papá llegó y no avisó, sorprendió la acción. Se volvió una fiera asesinando a ese cabrón. Es una pena aquella situación, pues hoy paga una condena dentro de una prisión. Lore, 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 lore. ¿Dónde acaba? ¿Dónde inicia? Lore, 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 lore. La vida y sus injusticias. Circunstancias en el corazón que todos desconocen. La familia y los amigos dicen no lo reconocen. Unos se descosen, otros guardan sus secretos. Al entorno donde creció le vale madre el respeto. Cometió un error tan grave sin pensar solo la acción. MP 48 horas sin comunicación. En un cuarto abandonado por las leyes del estado. Ya no eres un ser normal, ahora eres el imputado. Ve la calle por última vez entrando por la aduana. Sabrá Dios cuándo volverás a ver hacia una mañana. Laicos, frialdad y pocas ganas de comer. El estafeta le avisó, camina al túnel con un juez. Perdiendo peso por la culpa del proceso. Le toca cuidar la estancia, la fajina en el ingreso. Mafia más poder sobre una mesa de corona. El módulo 10 pueblo no es para cualquier persona. Grises entre paredes, grises pagando una condena que no valía lo que hice. Triste se encuentra frío y triste.
Ay, al final del pasillo a las 3 la celda 10 se levanta. Se escuchan lágrimas después que el pájaro canta. Ay, mucho el dolor que el pobre aguanta. Ayer tuvo visita y sus amigos ¿dónde están? No tuvo conocidos ni su novia ni su clan. Lo vienen a acompañar, ya tienen un mejor plan. Ya se acabó el amor y solo queda Madre Santa. Y tiene un nudo en la garganta. Camina y camina viendo otra dimensión. Está en nuevo y apenitas estallando la razón. Chico, hoy solo queda resignación. El Mayo Zambada es un caso que se convierte en la papa caliente. Veamos qué determina la presidenta Claudia Sheinbaum. De Carlos Martínez Cigarroa, Héctor Hugonal Jaramillo, Isaías Ricardo Hernández Cruz, acabamos de escuchar la rola Condena, interpretada por HP, Penny Air, Sipo One y Tequila. HP es uno de los primeros raperos de la escena de la Ciudad de México. Formó parte de los primeros sellos de rap desde los 90 y no ha parado de hacer música. Y aunque es un MC de la vieja escuela y lleva más de 2 décadas en esto, continúa haciendo rolas y presentándose. Creció en Iztapalapa, en el barrio. Comenzó en el skate y el graf. Fue parte de los crews más pesados del graffiti. Tiene su estudio de tatuajes y su estudio de música. Su flow es genial, efectivo y real, y aunque ha evolucionado y perfeccionado esencialmente, es el mismo desde 1999. HP es una leyenda en la cultura del rap de la nación hip hop. Ahora traslademos nuestro radar al sudeste asiático. Escuchemos qué sucede en esa parte del mundo. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Myanmar, caos y esperanza. En un rincón remoto del mundo, en una de las naciones con las que, como mexicanos, podríamos decir que no tenemos la menor conexión cultural y económica posible, se está desarrollando el conflicto armado más icónico de nuestros tiempos. Este involucra una gran cantidad de variables y condiciones que lo vuelven un verdadero espejo para una humanidad en pugna, cada vez más radicalizada y en una escalada de tensiones que nos hace sentirnos a las puertas de una guerra a gran escala. Este 1 de febrero se cumplieron 4 años de la guerra civil de Myanmar y las noticias que nos llegan de allá no pueden ni deben de pasar por alto. El contexto actual es, como es de esperarse, apocalíptico. El país está fragmentado entre zonas que controlan milicias étnicas y o políticas y lo que queda del régimen militar de Myanmar, el cual está sumamente debilitado, pero sigue controlando alrededor del 20% del territorio del país y los 3 centros urbanos más importantes y poblados, como Naypyidaw, Yangon o Mandalay. En este caos prospera la criminalidad y los negocios sucios, pero también la esperanza de una transformación real de un país que ansía una democracia verdadera desde su independencia, la cual data de 1948. Desde aquellos años, el país nunca ha salido de una espiral de confrontación política y militar que ha envuelto, enfrentado y reencontrado a las 135 etnias que conforman a la nación birmana, la cual, hoy en día, cuenta con la nada despreciable cantidad de 55 millones de almas habitando su territorio. Dentro de este contexto, lo que floreció fue una junta militar que ha gobernado el país, con puño de hierro, desde el golpe que dieron en el lejano 1962. Más de 6 décadas de un poder desmedido por parte de las Fuerzas Armadas, que ha derivado en la transformación de una de las colonias más prósperas del Imperio Británico en uno de los países más aislados y pobres del mundo. Sin embargo, hubo un breve oasis político. En 2007, una rebelión guiada por monjes budistas que derivó con reformas políticas que empezaron a ejecutarse desde 2011. Para 2015, el partido político de Aung San Suu Kyi, conocida en todo el mundo por ser Premio Nobel de la Paz, arrasó con las elecciones, dando paso a una breve era democrática de poco más de 5 años. Pero todo fue una simulación. Los militares nunca dejaron de ser el llamado poder tras el poder. En cuanto vieron sus privilegios verdaderamente amenazados,
salieron de las sombras para perpetrar el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Tras el golpe, esos jóvenes que habían probado las mieles del régimen democrático a lo largo de un lustro, salieron a las calles de las ciudades más importantes de Birmania para exigir continuar por la senda de la transformación democrática del país. Lo que encontraron fue una feroz represión por parte de la junta militar que, desde el principio, respondió a las protestas con fuego, matando a cientos de jóvenes y encarcelando a otros. Pero lo que ocurrió, al contrario de muchos otros casos a nivel mundial, fue que, en vez de sembrar un miedo paralizador en los jóvenes, estos fueron escapando hacia entornos rurales, en donde se encontraron con grupos armados que llevan décadas combatiendo al régimen. De ello, nacieron diversas milicias que han superado las diferencias del complejo entramado étnico del país para luchar por una causa común: destronar al régimen. La tarea no ha sido sencilla para las milicias por sus propias diferencias y por la forma en la que el gobierno y algunos grupos rebeldes financian su supervivencia. Se estima que Myanmar, o Birmania, como quieran llamarlo, es el primer productor mundial de opio, además de producir una droga sumamente consumida en China, Tailandia o Camboya, la yaba, la cual es una mezcla de metanfetaminas y cafeína, cuyo bajo costo hace que sea una de las drogas más consumidas del sudeste asiático. Por si fuera poco, Myanmar, a pesar de la guerra, es uno de los mayores exportadores mundiales de tierras raras pesadas como el disprosio y el terbio, que se usan en turbinas eólicas o en automóviles eléctricos. Ante tremendo pastel, China, quien comparte frontera con Myanmar, no ha quedado indiferente. Al principio del conflicto armado, el gobierno de Xi Jinping apoyó a la junta, pero con el paulatino decaimiento del vetusto régimen militar, los dirigentes del Partido Popular Chino se han dado cuenta que deben de irse alineando con las guerrillas plagadas de combatientes jóvenes que se perfilan para ganar la guerra civil. Contra viento y marea, las milicias han logrado, de a poco, superar los obstáculos de un contexto geopolítico adverso. Con la OTAN ignorando a los rebeldes, y con una Rusia que armaba a la junta antes de invadir Ucrania, parecía que el panorama sombrío era el único horizonte. Por ello, que los rebeldes estén ganando cada vez más territorio y fuerza a través de una guerra de guerrillas, solo puede tildarse como una gesta épica. En un mundo occidental donde las juventudes claman por regímenes autoritarios dirigidos por auténticos payasos, en Myanmar, a sangre y fuego, se pelea por una democracia verdadera. Así de contradictorios son nuestros tiempos. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que a cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí
i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ojalá que pronto termine esta cruenta guerra en Myanmar, antes Birmania. 4 años en donde la ciudadanía ha sufrido y los militares han aprovechado para generar ingresos estratosféricos con la producción de opio. Seguiremos atentos a lo que suceda en ese pequeño y lejano país del mundo. Acabamos de escuchar La Estaca, en castellano La Estaca, popular e histórica canción compuesta en 1968 por el cantautor catalán Lluís Llach. Esta canción, que se ha traducido a multitud de idiomas, ha llegado a popularizarse tanto que en muchos sitios se considera autóctona. Fue compuesta en plena dictadura de Franco en España y es un llamamiento a la unidad de acción para liberarse de las ataduras, para conseguir la libertad. Se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.